y lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Para mí es un placer, de verdad, un honor participar de este curso que organiza el doctor Santos. Y el tema que me toca esta noche es la pelvis femenina de la teoría integral a la clínica. Es un tema muy interesante y necesitamos empezar con algunos conceptos anatómicos. En este molde tridimensional tenemos aquí la uretra, la vagina, el recto. Y muy importante estructura es el arco tendíneo de la fascia pelvis o también conocido como la línea blanca. Fíjense que entre el recto y la vagina existe una fascia, es un septo recto vaginal que se inserta en el arco tendíneo de la fascia del septo recto vaginal. Fíjense que con la línea blanca adquiere la forma de una Y. También nos damos cuenta que entre la vagina y la uretra existe una otra fascia que es la fascia pubocervical o también conocida como fésico vaginal. Estas dos fascias se unen y se insertan en la espina isquiática, y la fusión de esas dos fascias da origen al ligamento cardinal. Fíjense que alrededor del cuello del útero hay una condensación facial que es conocida como anillo pericervical, que es una estructura muy importante en la pelvis y también en la fisiopatología de los prolapsos. Los ligamentos de sostén de la uretra son dos: el pubo uretral y el uretro pélvico. Este uretro pélvico va desde una línea blanca de un lado hasta la otra. Y ligamento uretropélvico es de la nómina quirúrgica, no es de la nómina anatómica. En un corte en una sección cadavérica, aquí está la vejiga, el pubis, y aquí los ligamentos pubouretrales. Y esta es una visión quirúrgica, la pared vaginal está abierta por vía vaginal del ligamento pubouretral. Aquí está la línea blanca, el pubis, y este es el ligamento uretropélvico que estamos seccionando en una uretrectomía por cáncer de uretra. Muy importante también el ligamento uterosacro, esto en el cadáver formalizado. Y fíjense, aquí de otro lado está el cadáver fresco. Aquí está el útero. Aquí está el cuello del útero, anillo pericervical. El ligamento cardinal que se funde con este ligamento sacroespinoso, perdón, uterosacro. Y fíjense que la mujer en posición ortostática, este ligamento es vertical. Y no podemos separar claramente los dos. Por eso nos referimos al complejo cardinal uterosacro. En esta ilustración tridimensional, aquí está la vejiga. Entre la vejiga y la fascia vésico-vaginal, el recto. Entre la vagina y el recto, el septo recto vaginal, que se inserta en el cuerpo perineal. Y aquí el complejo cardinal uterosacro. Fíjense la condensación facial correspondiente al anillo pericervical. Aquí está el cuello del útero y su posición anatómica a nivel de la espina isquiática. Y aquí la línea blanca que
quitamos la fascia vésico-vaginal, aquí está el septo recto vaginal y el arco tendíneo del septo recto vaginal en la forma de una Y. Bien, una de las analogías más importantes de la teoría integral es la analogía del puente. Fíjense, aquí tenemos los ligamentos puboretrales, el pubis, la vejiga, el útero, la vagina, y el ligamento útero-sacro. La analogía del puente compara entonces la estructura de la pelvis con un puente suspenso, donde los cables anteriores son los ligamentos puboretrales, y los cabos posteriores, los cables que corresponden al ligamento sacrouterino. Y el piso del puente está representado por la pared vaginal. Bien, en el pasado se creía que la continencia urinaria era un mecanismo puramente pasivo. La teoría de Einhorn del año 64 del gradiente de presión, que decía que la mujer continente, durante el esfuerzo, la presión ejercida sobre la vejiga era la misma en la uretra intraabdominal, así que no habría pérdida de orina. Por otra parte, si la mujer incontinente, la presión sobre la vejiga durante el esfuerzo no se transmitiría de manera adecuada a esta uretra intraabdominal y cuello vesical, ocurriendo así la pérdida urinaria. Bien. Esto parte de un principio de que es totalmente pasiva, pero fíjense, esta señora es una señora continente. Después de una raquianestesia, cuando hacemos una presión suprapúbica, hay pérdida de orina. Es decir, que cuando bloqueamos la inervación de la uretra en una paciente continente, esta paciente presenta pérdida urinaria, o sea, este es un mecanismo activo y no un mecanismo pasivo. Bien, ¿y por qué hablamos del concepto de Einhorn? Porque además de un concepto pasivo equivocado, basado en el cuello de la vejiga como esfínter, la hipermovilidad uretral con acortamiento de la porción intraabdominal, lógicamente el tratamiento sería reposicionar el cuello de la vesical en una posición retropúbica alta. Consecuentemente, esto produjo distorsión de la anatomía normal, obstrucción y residuo postmiccional, disfunciones miccionales y recidivas. Así que la historia del manejo quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo es una historia de fracasos, empezando con White, que propuso en 1906 la corrección del defecto lateral por vía vaginal, Kelly, Marshall McCranty, Pereira, Sturm y modificaciones que lo hizo mucho el doctor Ras, pero estas técnicas no pasaron el test de los 2T, o sea, el test de todos y del tiempo. Y el Bush tuvo un franco declino. Bien, entonces vamos a teoría integral, que es la teoría del número 3. Hay 3 vectores en equilibrio. Un de dirección anterior, que corresponde a contracción del músculo pubococcígeo. Uno de contracción inferior, que corresponde al músculo longitudinal del ano. Y un posterior, que corresponde al plató del elevador. En estas condiciones, el ligamento pubo-uretral y uretropélvico, ubicados principalmente en la uretra media, están en reposo y el cuello está cerrado. Pero durante la micción,
hay un relajamiento del pubococcidio, así que este vector para adelante desaparece. Hay un predominio de los vectores inferiores y posteriores. El cuello de la vejiga se abre como un embudo, así como la uretra proximal. Tanto es así que la micción de la mujer se hace básicamente por relajamiento de la musculatura del piso pélvico y con bajas presiones de micción. Bien, si la teoría integral propone que el soporte de la uretra esté dañado. Así, vamos a acordar, aquí está el ligamento pubo-uretral y el uretropélvico. Fíjense en el examen físico durante el esfuerzo, la paciente con pérdida. Cuando hacemos una cirugía virtual, la aplicatura del ligamento pubo-uretral, esta señora se queda seca. Quitamos el clamp y vuelve a perder orina. Y cuando hacemos la aplicatura del otro lado, sin comprimir la uretra, la incontinencia desaparece. El pubo-uretral, el uretropélvico también es conocido como Hammond. Y aquí hacemos la misma maniobra, haciendo una aplicatura a nivel de la uretra media del ligamento uretropélvico. Y fíjense, no hay pérdida. Seguimos con la investigación de los ligamentos. El número 4 aquí está, es la línea blanca, el arco tendíneo de la fascia pelvis. Y vamos a ver qué pasa. Cuando hacemos la simulación de la corrección del cistocele, la paciente al esfuerzo sigue con pérdida. Esto no nos es ninguna sorpresa porque el esfínter está ubicado en la uretra y no en la base de la vejiga. O sea, tratar el cistocele no va a resolver el problema de la incontinencia una vez que este tema es esfinteriano. Y por último aquí, el número 6, el ligamento uterosacro. Fíjense que cuando ponemos la pinza en el cuello del útero y lo movemos en dirección al sacro, la paciente hace esfuerzo y no hay pérdida de orina. Por eso decimos teoría integral, una vez que todo está integrado para mantener la continencia. Y este es un ejemplo muy didáctico, muy ilustrativo. Este guante quirúrgico representa el músculo pubococcidio. Aquí está el ligamento pubo-uretral, uretropélvico, y aquí está la uretra. Esto en reposo. Durante el esfuerzo hay una movilidad para abajo y el reflejo de guardia hace con que el pubococcidio se contraiga con una contracción anterior, produciendo entonces el cierre de la uretra y la continencia. Por tanto, un mecanismo activo. Y durante la micción, el pubococcidio se relaja, el cuello vesical y uretra proximal se abre como un embudo y así ocurre la micción. La teoría integral trata la incontinencia urinaria basado en el principio de la creación de neoligamentos utilizando sling sintético, material sintético. Podemos reforzar este ligamento pubo-uretral, aquí en rojo, estamos creando un sling retropúbico. O podemos reforzar el ligamento uretropélvico y podemos tener aquí en verde y amarillo un TOT o de un arco tendíneo a otro un mini sling. Por lo tanto, los dos refuerzan la misma estructura y tienen las mismas indicaciones clínicas. Fíjense la hipermovilidad de uretra. Durante el esfuerzo, el meato mira el techo. Hacemos una prueba no compresiva de la uretra media. Vamos a volver esto al principio.
Durante el esfuerzo, la uretra mira el techo. Hay una hipermovilidad con pérdida y un teste no compresivo. Poner el dedo índice en la uretra media, soportando y no comprimiendo, es suficiente para que la paciente esté seca. Porém, cuando hay una lesión del mecanismo intrínseco de la uretra, sea por radioterapia, hipoestrogenismo, cirugías previas, fibrosis, la uretra no funciona más como un esfínter. En esta condición, fíjense, la uretra no mira el techo, no hay hipermovilidad. Cuando hacemos la prueba no compresiva, la paciente sigue con pérdida, entonces tenemos que hacer una prueba compresiva para que la paciente se quede seca. En esta situación, donde no hay hipermovilidad, poner un sling solamente no va a tratar este caso porque no hay hipermovilidad. Tenemos que hacer otras técnicas. Otro detalle muy importante del concepto de la teoría integral es la analogía del arco romano. Aquí estaría la pared anterior de la vagina, la pared posterior, y las piedras angulares o la piedra angular es el anillo pericervical. Nivel 1. Cuando hay una lesión de nivel 1 del anillo pericervical, el arco romano se cae y así se forman los prolapsos. Por lo tanto, tenemos que mirar, cuando tratamos un prolapso, la reparación de nivel 1. Estos son los varios factores predisponentes, congénitos, faciales, musculares, neurogénicos, pero el parto vaginal es el principal factor en la génesis de los prolapsos. Y la fisiopatología es muy sencilla. Durante el parto, la cabeza del concepto provoca una rotura apical y transversa de este anillo pericervical que se asocia con una lesión lateral que como una persiana se retrae rumbo a un ligamento, a un punto fijo, que puede ser tanto el tendón central del perineo, sí posterior, y los elementos de sostén de la uretra, sí anterior. Fíjense, esta es la anatomía de la fascia vésico-vaginal, y cuando hay una lesión apical y transversa, se forma esta cistocele, que donde hay fascia, la pared vaginal es arrugosa, donde no hay fascia, la pared vaginal es lisa. Y entonces, este es otra cosa. Tenemos un cistocele. La paciente hace fuerza y no hay pérdida. Pero cuando reducimos el cistocele, encontramos una incontinencia oculta. Y ahora vamos a hacer otra vez el teste del esfuerzo. Sin comprimir, solamente soportando la uretra media, no hay pérdida. En esta condición, como hay una incontinencia urinaria oculta, debemos tratar no solamente el prolapso, sino también la incontinencia urinaria. El tema de la urgencia, de acuerdo con la teoría integral, es que cuando hay un cistocele, un defecto de la fascia o del ligamento uterosal. Fuentes, ¿verdad? Para decir que se da muerte, que cuál es el protocolo a seguir por esta infección. Yo pediría que, por favor, cierren sus micrófonos. Gracias. Bien, esto impide el mecanismo de abertura del cuello uretra proximal, sensación de vaciado incompleto y urgencia, porque los receptores de estiramiento disparan con pequeños dolores. Si soportamos la uretra, la vejiga con tacto vaginal, esta urgencia puede disminuir o desaparecer. Fíjense en este ejemplo, tocamos la vejiga y después del tacto es que ocurre la pérdida.
Esta es una señora que tenía una queja de incontinencia urinaria durante su actividad sexual. Y aquí está el cistocele, y basado en la teoría integral. La teoría integral, entonces, también nos permite un algoritmo de síntomas, que es muy importante. Y aquí están los compartimentos anteriores, medio o apical y posterior. En este compartimento anterior están los elementos de sostén de la uretra, y la incontinencia al esfuerzo es el principal síntoma, pudiendo también ocurrir síntomas de vaciado incompleto, urgencia, poca nocturia y raramente incontinencia fecal. De otra parte, el posterior, vamos a ver con detalles, aquí está el posterior, aquí tenemos lesión del ligamento útero-sacro, el septo recto vaginal, y tenemos entonces sensación de desvaciamiento incompleto, urgencia miccional y frecuencia, nocturia, incontinencia fecal y dolor pélvico crónico. Esto es conocido también como síndrome del fornix posterior de la vagina. ¿Cómo tratar? Bien, esta urgencia, de verdad, tratamos quirúrgicamente la urgincontinencia. Aquí está su origen, la lesión de la fascia vésico-vaginal y del ligamento de nivel 1. Hacemos la corrección de la fascia y la creación de un neoligamento a nivel del cuello del útero. Fíjense, esta es una cirugía sin malla. Hacemos una incisión anterior, aquí está el cistocele, el defecto apical transverso de la fascia vésico-vaginal, y vamos a hacer la reconstrucción del anillo pericervical, y de esta manera vamos a tratar el cistocele. Después hacemos una incisión posterior, esto sin utilización de mallas, tejidos nativos, y vamos a ubicar los ligamentos úterosacros a cada lado cerca del cuello del útero. Una vez ubicado el ligamento uterosacro a cada lado, vamos a hacer una cirugía, y en esta situación podemos utilizar o no cincha. Si no, vamos a, es como hacer un neoligamento útero-sacro utilizando mallas o sling. Fíjense que vamos a poner un arpón a nivel del sacro a cada lado. Y si no tenemos la posibilidad de utilizar este material para crear este ligamento, un neoligamento útero-sacro, como estamos enseñando en este video, simplemente hacemos un procedimiento de tipo McCall, que vamos a hacer de cualquier manera cuando utilizamos esto, o sea, aproximar los ligamentos úterosacros a cada lado cerca del cuello del útero. Y con eso la urgincontinencia, especialmente en los casos de urgincontinencia ortostática o los casos que empeoran al final del día o la tarde, se trata quirúrgicamente con buenísimos resultados. Ese es el aspecto final. Bien, podemos también utilizar, crear un neoligamento cardinal, que es la prótesis que se llama splentis, que es un sling apical. Fíjense, la pared vaginal arrugosa, cerca de la uretra, lisa, cerca del cuello. Vamos ahora a hacer una incisión. Este es el defecto apical y transverso. Vamos a hacer la reconstrucción del anillo pericervical. En esta paciente hicimos una
extensión longitudinal. Y aquí está el defecto de la fascia. Aquí está la vejiga, la fascia, defecto apical y transverso. Y vamos a hacer ahora una disección Roma con el dedo para ubicar la espina isquiática a cada lado. Aquí está. Y aquí está el ligamento sacroespinoso. Vamos ahora a utilizar este arpón y clavar en el ligamento sacroespinoso a 2 centímetros de la espina a cada lado. Acuérdense, y después vamos a hacer la reconstrucción del anillo pericervical. Tratando el cistocele, ponen puntos en la fascia vésico-vaginal y en el cuello del útero, el anillo pericervical. Esto es muy importante. El cistocele está corregido, aquí está. Y ahora vamos a tratar el defecto de nivel 1. Vamos a poner este sling en su posición normal, con puntos para que no se pliegue. Y vamos a pasar los hilos que están conectados, enhebrados en el arpón, a cada lado. Solamente una parte, un por afuera, otro por adentro de la malla. Y el asistente va a poner el cuello del útero en su posición anatómica y vamos a crear un neoligamento cardinal. Cuando anudamos los nudos, el cuello del útero se va a su posición anatómica y no a superposición del sling con la incisión. Eso es buenísimo porque la posibilidad de exposición del sling es mínima. Fíjense que vemos aquí una buena longitud vaginal y una corrección de este defecto apical. Este es una copopresis sin urgencia, que es una complicación. La técnica del número 3 también. Hacemos 3 centímetros desde aquí hasta acá, 3 centímetros en esta franja, 3 centímetros de la uretra. Y aquí estamos sacando la pared anterior y aquí la posterior, también 3 centímetros de la fúrcula. Ahora, como si tuviera el útero, este es un prolapso de cúpula, pero es solamente didáctico. Vamos a hacer el cierre, crear este canal de drenaje, si tuviera el útero. Aquí está el aspecto final. Reducimos todos estos el prolapso, pero ahora sí vamos a poner puntos en la fascia vésico-vaginal. Fíjense, aquí está muy clara la fascia. Vemos muy bien la fascia vésico-vaginal. Y también en el ligamento útero-sacro homolateral. Y con eso vamos a crear este soporte uretral y quitar la urgencia que es frecuente en pacientes que son sometidos a copopresis. Las mismas maniobras realizamos del otro lado. Aquí está el ligamento útero-sacro y cuando anudamos, traemos la fascia vésico-vaginal. Ese es el aspecto útero-sacro, este es el aspecto final. Bien, un poco este es un trabajo publicado el año 2017 en Central European Journal of Urology con 611 pacientes con prolapso. Fíjense la queja, urgencia, 317, frecuencia, nocturia, dolor pélvico crónico y incontinencia fecal. Cuando hacemos la corrección de defectos, fíjense que la tasa de curación, urge incontinencia 85%, la frecuencia 83% de cura, nocturia casi 70%, dolor pélvico crónico el 77%. O sea, es posible tratar todos estos síntomas
criando neoligamentos y tratando los defectos faciales. Así que los mensajes para la casa es que la urgincontinencia puede ocurrir en un grupo predecible de pacientes debido a los ligamentos flojos. Estos síntomas también pueden ser curados utilizando slings sintéticos para creación de neoligamentos. Y finalmente, pero eso es muy importante, que no hay ninguna correlación entre el grado de prolapso y la severidad de los síntomas. Es decir, que podemos tener pequeños prolapsos muy sintomáticos y podemos tener grandes prolapsos oligosintomáticos. Bien, entonces este es un cambio de la teoría integral que evolucionó desde Sorano de Éfeso hasta Peter Petrus, el creador de la teoría integral, y que nos posibilitó un avance muy grande, porque hoy tenemos técnicas mínimamente invasivas, pero máximamente efectivas. Muchísimas gracias.